Mi nombre es Javier Rodríguez. Y mi nombre es Keren Nicole Insalaco. Y vamos a hablar de ¿buscamos a Dios en la necesidad? Dime la verdad, no, Nicole, ¿qué tú crees? Pues yo pienso que sí, que muchas veces nos enfocamos en buscar a Dios solamente cuando se nos, por ejemplo, nuestros matrimonios están afectados o hay algún tipo de problema o una preocupación en donde necesitamos mucho que ver la mano de Dios. Y yo pienso que es ahí que estriba muchas veces el problema que tenemos a largo plazo en nuestras relaciones y en nuestra vida, que solamente nos enfocamos en buscar la mano de Dios, y yo pienso que Dios también quiere que nos enfoquemos más en su rostro, más que en su mano. O sea, no solamente en lo que Él puede darnos, sino también en tener una relación constante con el Señor, que no sea solo de necesidad. Sabes que yo estaba analizando ahorita en lo que tú hablabas, que yo miro, lo miro en los padres de nosotros, es decir, nuestros padres naturales. Si tú te fijas, la mayoría de nosotros llamamos muchas veces a Dios, perdón, a nuestros padres cuando nada más tenemos una necesidad, por ejemplo, una necesidad financiera. Correcto. Lo llamamos y decimos, papi, necesito, debo el carro, debo algo, debo la casa, o se me presentó un problema en el carro. Entonces, pero fíjate, ellos a veces quieren que nosotros lo llamemos para preguntar, papi, ¿cómo amaneciste? Correcto, correcto. Papi, ¿cómo te sientes? Papi, sabes que te amo, te extraño. Correcto. Es decir, ellos también necesitan ese agradecimiento, ese amor. Pero nosotros no lo expresamos porque pensamos más en ellos, diría yo. O el mundo se ha hecho así. Es decir, nosotros buscamos a nuestros padres como padres que son, como los proveedores que son de nosotros, lo buscamos una necesidad, aún cuando estamos grandes ya. Sí, cuando ya estamos adultos, cuando tenemos nuestra familia, lo buscamos cuando tenemos algún tipo de necesidad financiera mayormente. Sí, y yo pienso que como padres también, especialmente si uno tiene más de un hijo, yo pienso que los querendones logran sacarnos más precisamente porque no solamente se acercan cuando tienen necesidad, sino cuando se acercan día a día o te abrazan o son bien, qué sé yo, te dan un besito y te dicen papi, I love you. Yo creo que es una diferencia de cuando se produce una relación día a día en vez de solamente, ay, cuando tengo necesidad voy a buscar a papi. Yo pienso que muchas veces también, haciendo el ejemplo de la misma analogía, el Señor quiere que no solamente lo busquemos nada más que en ese momento cuando tengamos una necesidad, sino que Él quiere que sea una búsqueda diaria. Y yo creo que tenemos eso en el ejemplo en la Biblia con muchos de los personajes de la Biblia, como decir Daniel, en donde antes de que Daniel, por ejemplo, que sabes que lo trataron de poner en la fosa con los leones, él mucho antes tenía una relación que oraba al Señor. ¿Cuántas veces al día? Si no me equivoco, eran tres veces al día. Y aun cuando cuando lo hicieron ilegal que él hiciera esas oraciones, él no dejó no rompió su relación con Dios. Continúa buscando, independientemente del problema Correcto. Que se estaba enfrentando en ese momento. Correcto, y yo creo que entonces el Señor también lo honró a él por esa búsqueda diaria, y por eso yo creo que él ha sido de los personajes de la Biblia, una de las personas que ha tenido tanta influencia, porque todavía sigue influenciándonos, y aparte de eso, él llegó a trabajar con varios reyes, o sea, sí. Y yo pienso que fue en parte o en gran parte por esa búsqueda diaria que él tenía con Dios, en donde él no se dejaba morir con sus laureles de decir, pues yo tuve una relación bien especial con el Señor en el 1980 y se acabó el evento. No. Él seguía constantemente buscando. Era consistente. Independientemente de... Y todavía cuando se cumplió el tiempo, que ya se había cumplido el tiempo, él le oró a Dios pidiéndole que ya el tiempo se había cumplido y entró un tiempo más íntimo, porque se puso entonces a ayunar. Exactamente. Entonces, una relación que sí, que en vez de disminuir, como muchas veces nos pasa a nosotros, que empezamos a veces muy fogosos, es decir, cuando venimos a los caminos de Dios, ese primer amor, Señor para aquí, Señor para allá, y dando testimonio. Mas, sin embargo, cuando va pasando el tiempo, nuestra relación con Dios va menguando. Se va quitando
ese primer deseo que nosotros teníamos, esa ansiedad, esa experiencia. Entonces nosotros vamos menguando. Y en la vida de Daniel, como tú enfatizabas, era diferente. Él en vez de menguar, él empezó a crecer más y a entender los misterios de Dios. Exacto. Y Dios le abrió puertas o sea, lo honró precisamente por el tiempo que él dedicaba a la relación. Y yo pienso que sí, o sea, yo por ejemplo, lo que se me venía a la mente cuando hablabas era de la idea de cuando, por ejemplo, uno está haciendo una barbacoa. Sabes que cuando tú tienes muchos los carbones, si tú tienes un carboncito separado de la hoguera, ese carboncito se enfría. Ese carboncito, para que se mantenga caliente y para que pueda ser productivo, tiene que estar en unidad con el fuego. A la que te vas moviendo poco a poco y pasa igual que con los ¿cómo se dice? Los cositos que uno compra, ay, mira, se me olvidó el nombre, de los fogones, cuando uno, el charcoal. No, sí, los carbones. Los carbones, gracias. Que no se enfrían de cantazo. No. Si te fijas que ellos se van pasando el fuego poquito a poquito y mientras más lejos, más rápido se enfrían. Exacto. Y yo pienso que así nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra relación con el Señor. Que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos enfriando. Porque precisamente otras cosas empiezan a tomar nuestro tiempo, nos empezamos a enfocar más en las necesidades que tenemos, en las cosas que tenemos que hacer, y se nos olvida entonces buscar esa intimidad con Dios primero. Y yo creo que ahí vuelve de nuevo el tema que tú estabas trayendo, de que nos enfocamos nada más de cuando tenemos una necesidad. Exacto, y fíjate, no queremos tampoco ser malinterpretados, es decir, entendemos que Dios utiliza la necesidad y la necesidad llega a nosotros y por ende nosotros lo buscamos. Es decir, la necesidad tiene una función. Pero el problema es que después que la necesidad pasa, muchas veces, que obtenemos, es decir, la bendición, independientemente de cuál sea de salud, sea financiera, esa necesidad es suplida como nosotros continuamos. Si esa necesidad cumplió su propósito de acercarnos a Él, pero mantenernos cerca de Él. Pero si fue suplida y al mismo tiempo nosotros menguamos y nos alejamos. Exacto. Entonces, está siendo contraproductiva entonces, porque nos estamos alejando entonces. Sí, y aparte de que yo pienso que Dios utiliza la necesidad no solamente para enseñarnos a nosotros, pero también para que podamos ministrar a otros. Amén. Yo pienso que si yo nunca he tenido una necesidad, ¿cómo yo le voy a hablar a otro que ha pasado quizás por algunas experiencias tristes o han pasado con problemas de salud si yo nunca a lo mejor he tenido algún tipo de dificultad en mis finanzas o en mi salud o en mi matrimonio, en muchas cosas? Y yo pienso que mientras estemos en este mundo, muchas veces como cristianos o creyentes pensamos que las cosas ya nos van a salir perfectas todos. Y de hecho la Biblia en ningún momento dice que todo va a ser perfecto, porque nosotros todavía no hemos llegado a la vida eterna. Esto es un training, como yo digo, para el próximo paso. Y por ende yo pienso que a veces también Dios, aunque no estemos siendo, aún en una intimidad, puede que todavía tengamos necesidad para nosotros poder ser ejemplo y poder ministrar a otros. A otras personas. Entonces, ya saben que mira aquí, voy a leer en Mateo 4:4, hay algo que me llama la atención. Y era un tiempo que Jesús estaba prácticamente en una tentación. Es decir, después de la tentación que tuvo él, y según la palabra de Dios, lo que dice aquí, que él fue tentado por Satanás, ¿no? Y el mismo Satanás le dice, es decir, en el momento que él tenía su necesidad de hambre, de poder pasar ese tiempo, le dice que convierta esas piedras en pan. Mas sin embargo, Jesucristo le dice, en Mateo 4:4 dice, que escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, fíjate, yo traigo esto a colación aquí, en la propia vida de Dios, teniendo una necesidad de comer, de comida, después de pasar ese tiempo de ayuno que la palabra de Dios y de intimidad con Dios. Y de intimidad con Dios, es tentado en una necesidad. Más sin embargo,
la respuesta de Jesús dice, oye, no solo de pan vive el hombre, sí, independientemente de nuestra necesidad, si la relación de nosotros con Dios está donde debe de estar, esa necesidad va a ser secundaria. Correcto. Porque la primera necesidad es Dios. Correcto, es la cuestión de, volvemos de nuevo, que tenemos que enfocarnos en la visión de Dios, en el rostro de Dios y no solamente en sus manos. Porque mira ese mismo ejemplo, ponle que Jesucristo hubiera decidido, bueno, pues también me voy a hacer mi pancito porque tengo hambre. Y tengo hambre, exacto. Se hubiera, y tenía el poder para hacerlo, exacto, pero se hubiera destrozado todo la salvación, no solamente... a lo mejor él hubiera tenido repercusiones él como humano, como ministerio, y hubiera tenido repercusiones para todas las generaciones que han sido salvadas por él. Y yo creo que entonces eso también trae un punto, que es que a veces Dios, por ejemplo, puede que nos haya dado un ministerio, un propósito, un sueño, una visión, pero si no alimentamos ese sueño o esa visión o ese propósito que Dios nos ha dado con intimidad con Dios, puede que eso no se produzca, que como hubiera pasado en la vida de Jesucristo, si hubiera tomado una decisión diferente cuando Satanás lo tentó. Lo tentó, exacto. Entonces la necesidad siempre va a estar ahí. Correcto. Y más nosotros que estamos en este mundo, diría yo, es un mundo, es decir, donde literalmente nosotros tenemos necesidades y como humanos siempre las vamos a tener. La situación aquí, esta pregunta, ¿buscamos a Dios en la necesidad? Yo considero que lamentablemente, culturalmente, nosotros como latinos, o posiblemente también en otras culturas, pero enfoquémonos en nosotros, nos han enseñado que buscar de Dios es porque vamos a recibir algo. Es decir, lamentablemente vamos a una iglesia porque voy a recibir una bendición. Si no voy a la iglesia, no voy a recibir la bendición. Tienes que ir a la iglesia porque Dios te va a bendecir, porque Dios te va a prosperar. Es decir, independientemente si buscas a Dios porque vas a obtener algo. ¿Sí? Entonces el problema es que se crea una necesidad, posiblemente la persona no la tiene, pero no se está hablando de la real necesidad que tiene el ser humano. Se está hablando de una necesidad física, a nivel humano. Exacto. A nivel de nosotros, pero entonces se nos olvida que hay una necesidad que es la más importante, que no se habla, ni las personas la pueden entender. Claro. ¿Por qué? Porque posiblemente nos ven hablando de esto y se enfocan al igual que como todos nos enfocamos, es decir, nuestra necesidad de a nivel terrenal. Correcto. Es decir, necesidad de prosperidad, de recursos, posiblemente una necesidad de salud. Sí. Mejorar el nivel de clase. Exacto. O sea, es decir, todo lo que sea a nivel terrenal. Y si te fijas, por ejemplo, trayendo por ejemplo en el caso de Salomón, en donde cuando él escribió Eclesiastés, Salomón lo tuvo todo a nivel, como tú decías ahorita, a nivel humano, tuvo las riquezas que pudo haber tenido, fue próspero, más sin embargo que él lo llamaba vanidad de vanidad, porque podías haber tenido todo eso y si no tenía a Dios, de nada le servía. Él no tenía necesidad prácticamente, entre comillas. Exacto, a nivel físico lo tenía todo. Si lo vemos nosotros, desde el punto de vista de nosotros, pero fíjate que realmente es una realidad. Sí. La necesidad más importante es la búsqueda de Dios. Y de hecho, hablando de eso, cuando Salomón precisamente, yo creo que esa fue una de las formas en que él no cumplió todo su propósito, porque él empezó entonces a enfocarse mucho en el plano humano. ¿Te acuerdas que empezó entonces a crearle altares a otros? Necesidades carnales. Carnal, entonces él empezó a tener todas estas otras casándose. Y mira que como Dios ya le había dado promesa, le cumplió la promesa y tuvo muchísimo dinero, fue uno de los hombres más ricos del mundo, sino el hombre más rico del mundo. Y más no ha habido otro como él. No, y más sin embargo, no estuvo contento porque él perdió la mirada y se enfocó precisamente en las manos de Dios y no en su rostro. Definitivo. Y a pesar de que tuvo todas estas cosas, mira lo que pasó después de él al pueblo de Israel, a sus hijos, o sea, fue una pérdida a largo plazo.
que eso es otro punto a veces de cuando tratamos de enfocarnos mucho en nuestra necesidad, si no nos enfocamos en las cosas también a largo plazo, a nivel espiritual, en la visión de Dios, puede que, tengamos lo que necesitábamos ahora, pero no sabemos las consecuencias que va a tener esa decisión. No solamente en nosotros, pero hasta a nivel generacional, en nuestras comunidades. Y yo creo que por eso es importante de que, sí, claro, no estamos diciendo que uno no ore o busque al Señor cuando está en necesidad. Yo creo que eso es totalmente natural. Y yo creo que al contrario, yo creo que Dios no se enoja. No. Pero sí que no sea solamente, exclusivamente cuando estemos en necesidad que lo busquemos. Por ejemplo, ahorita mismo estamos pasando una crisis mundial, una necesidad de salud, donde ese tema hay que saberlo tocar porque se entiende que hay una necesidad de salud en muchas personas, en el prójimo, actualmente. Creyentes y no creyentes. Creyentes, si estamos hablando general, y hay una necesidad, y lastimosamente esperamos a veces el último instante para pedir ese socorro a Dios, es decir, en una necesidad de salud. Pero independientemente, qué bonito sería tener ese gozo, independientemente, esa relación con Dios, cualquiera que sea mi situación, aún en una necesidad de salud, uno poder tener a Dios y entendiendo que Él puede hacer milagros. Y Él puede dar, suplir esa necesidad de salud si la tenemos o si la necesitamos. Sí. Pero acudir a Dios solamente cuando estamos atravesando por una situación, yo creo que Él pesa nuestros corazones. Sí, claro, yo entiendo que aún en los momentos difíciles, porque la misericordia de Dios es más grande que su justicia. Yo creo que Él todavía se apiada de sus hijos. Es como si tus hijos vinieran que te piden, a lo mejor tu hijo a lo mejor no te ha llamado en 6 meses, pero aún así acude a ti, tú vas a ayudarlo. No, definitiva, claro. Pero como tú decías, qué bonito sería que si Él te hubiera estado buscando y te hubiera llamado, por ejemplo, semanalmente, y no fuera solamente que te viera nada más cuando tienes una necesidad. Porque el problema es que el papá que va a suplir y el hijo se va a ir. Correcto. ¿Y cómo se va a sentir el papá? Sí. Y no solamente eso, que yo creo que entonces no ha habido crecimiento en esa vida. Claro. O sea, porque muchas veces nosotros aprendemos a los pies de nuestro Padre Celestial y a veces aprendemos a través de los padres de nuestros padres terrenales. Entonces, si tú simplemente le suples esa necesidad este día hoy, a lo mejor no aprendió cómo entonces ahorrar dinero, cómo hacer dinero, cómo trabajar para su dinero y cómo entonces tener una buena relación para que él también pueda tener buenas relaciones, ya sea con su pareja o con sus hijos también cuando los tenga. Y entonces, a veces yo creo que por eso el Señor nos deja pasar por pruebas, porque sí Él puede suplir la necesidad, pero no nos va a estar haciendo ningún favor si no suple esa necesidad. A veces tiene que decirnos, tienen que pasar por este proceso por su propio bien, para que aprendan y para que sepan quién te suple y cuáles son los pasos que tienes que hacer. O sea, como te decía, en el plano de dinero. O sea, yo pienso que de nada serviría que, por ejemplo, ponle que el muchacho tenga un problema de drogadicción y tú estés supliendo el dinero. Al contrario, vas a estar afectando a ese niño. O sea, a veces Dios, con su justicia, a veces tiene que decir no. Tú tienes que aprender a hacer un proceso para bendición. Sí, porque Él mira el panorama completamente. Exactamente. Él entiende todo y el proceso Él sabe por lo que estamos atravesando nosotros. Claro. Definitivamente es muy bueno este tema de buscamos a Dios en la necesidad. Es el momento de preguntarnos, decirnos nosotros mismos, busco solamente a Dios solamente cuando tengo una necesidad. Y a veces lo hacemos automático. Oh, sí. Es decir, no es que nosotros soy ejemplo de eso. ¿Me entiendes? No es que sino que automáticamente viene una situación y el hecho no es que no lo busquemos la necesidad. No estoy diciendo eso, no estamos diciendo eso. Es decir, tenemos que buscarlo en todo tiempo. Correcto. Necesidad, no necesidad. Él lo quiere en relación con nosotros. Y si estamos en una necesidad, ¿cuánto más quiere que vayamos a Él? Exactamente. Es decir, lo que estamos tratando de analizar es que
no solamente lo busquemos en ese preciso momento, Correcto. decía, sino que tratemos, que luchemos de tener una relación más íntima con Él en todo momento. Correcto. Y eso es para bendición de nosotros. Definitivamente. O sea, el que hagamos eso. Mira, tómate el ejemplo de Pablo cuando, cuando yo era niña, por ejemplo, yo leía el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Sí, y yo siempre pensaba, pues eso significa que yo puedo hacer todo, o sea, voy a poder hacerlo fabuloso. Es más, puedo ser de la NBA si me da la gana porque yo lo puedo hacer todo en Cristo. Pero cuando empiezas a leer los versículos que vienen antes, él lo que está hablando es que dice, no, he estado en las buenas y he estado en las malas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no solamente, exacto, es decir, el contexto total de lo que él, de ese final glorioso, todo lo puede en Cristo nos fortalece. Él está hablando que él sabe vivir en necesidad como en abundancia. Exactamente. Es decir, y te está hablando bien claro, entonces te está diciendo que todo lo puede en Cristo, es decir, independientemente, todo lo que pase, todo va a ser para fortaleza. Correcto. Para él. Porque va a haber abundancia espiritual. Tú le diste ahí a la palabra clave. Independientemente de necesidad. Y ahí que llegamos al punto, yo pienso que es que haya o no haya necesidad. Y a través de los años siempre van a haber necesidad. Va a haber alguna cosa algo que necesitamos. E incluso hasta lo espiritual. Oh, sí. Porque a veces estamos secos. Ahí estamos en el desierto muchas veces. Y es como que, Señor, y ahí entonces tenemos que seguir clamando. Pero precisamente yo creo que hay un balance que entonces, mientras más buscamos, entonces tenemos ese banco de esa abundancia espiritual que para cuando haya precisamente necesidades o cuando haya, quizás no escuchamos al Señor tan claramente, porque a veces no se escucha quizás todo así tan claro, no hay profecías todos los días. Exacto. Tengamos ese banco de abundancia espiritual donde podamos decir, ok, Señor, te creo. Porque de hecho la Biblia habla de que no de que aquel que cree, y eso fue pasado en los 80, ya creí hace unos días cuando me convertí se acabó el evento, es un proceso diario. Y para tener eso van a haber las necesidades cuando esté ese proceso de fe. Definitivamente, claro, y ahí es que tiene que haber esa abundancia espiritual, ese banco espiritual de la búsqueda diaria de Él, para que no nos tome a nosotros en bancarrota. Exacto. Sabes que cuando estás hablando de eso me pongo a pensar de que incluso él dice que nuestro tesoro, que lo hagamos allá en los cielos. Exactamente. Que no lo hagamos aquí donde el ladrón y es decir, la polilla se corrompe. Mas sin embargo, cuando él habla de hacer tesoro, estamos hablando a nivel espiritual. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos muchas de los mensajes que este libro, la palabra de Dios, nos da. ¿Por qué? Porque para entender esto a un nivel necesitamos de buscarlo espiritualmente, de tener una relación con Él, para que podamos, como tú dices, empezar a guardar espiritualmente los chelitos para allá arriba. Sí. Para el momento de ese problema, decía, hay un ahorro allá arriba, oye, mándame. Bájame, necesito de ahorro. ¿Me entiendes? Y acuérdate que tenemos que pensar que nosotros tenemos enemigos verdaderos. Exacto, a nivel humano y a nivel espiritual. Definitivo. Y por ejemplo, Satanás no se va a poner a atacar a los de él tan pesadamente, porque si ya los tiene en el bolsillo. Definitivamente. Pero a nosotros, mientras más tratamos, va a haber esa pelea a nivel humano de que mientras más nos tratamos de acercar al Señor. Pero ahí donde está. Mira, ejemplo aquí, número 1, Satanás exactamente. Fue donde Jesús. Sí. Y fue a atacarlo directamente. Y le dijo, oye, tú tienes una necesidad de hambre. Correcto. Súplela, vamos a ver si es verdad. Y si no hubiera tenido ese banco espiritual de haber pasado esos 40 días con él, míralo ahí, está resumido. No hubiera entonces podido ganar esa batalla. Definitivamente, amén. Qué bueno. Bueno, yo creo que más claro no canta un gallo. Es decir, la realidad es que sí, entendemos que buscar de una necesidad sí es válido y hay que hacerlo, pero no solamente la necesidad. Correcto. Hay que extenderlo. Correcto. Esa búsqueda no solamente tiene que ser buscar a Dios la necesidad. Es válido, dime la verdad, no. Busquemos a Dios, la verdad es buscarlo en todo tiempo. Y si a uno yo por ejemplo, a los que nos escuchan, si se le hace difícil hacerlo solo,
empiecen quizás en un grupo o con una pareja, con su pareja. Un amigo. O un amigo y hagan esa disciplina. Exacto. Hasta que uno pueda decir, ok, ya lo puedo hacer yo sola, como cuando uno le quita las ruedas extra al triciclo. Ya puedo correr la bicicleta yo sola, sabes que eso se siga buscando. Pero, y escuchando programas como este también, en donde también aquí vamos a estar, tenemos esta relación donde estamos creciendo todos. Definitivamente, no, aquí necesitamos todo. Es decir, la necesidad prioritaria es la necesidad espiritual, la necesidad que tenemos nosotros con Dios. Nosotros necesitamos que esa necesidad se supla, y el único que va a suplir esa necesidad espiritual en nosotros es Dios. Eso es lo más importante. De eso es que estamos hablando. Bueno, mi nombre es Javier Rodríguez mi nombre es Nicole y aquí vamos a estar. Gracias.